Seguimos con más información, regresamos a Perú para el encuentro con Carmen Alvarado, porque después de lo que fue entonces este terremoto en Lima y Callao, veremos ahora si el Perú está preparado a futuro para próximas réplicas. Vamos hacia allí para hablar con Carmen. Carmen, te escuchamos. Gracias, compañeros, por el paso. Efectivamente, estamos en vivo y en directo desde la capital peruana. Yo me encuentro en estos momentos con María Moyo, experta en riesgo y desastres y cambio climático. María Moyo, gracias por estar con nosotros aquí en DirecTV a través de las pantallas de DNews. Tenemos que hablar de vulnerabilidad, pero también tenemos que hablar de situaciones que podríamos encarar. No sabemos cuándo, porque no podemos predecir la naturaleza, ni mucho menos un sismo. Ayer Lima remeció, la provincia constitucional del Callao remeció 6.1 grados en la escala de Richter. ¿Cómo podemos prepararnos? Pero si hablamos, por ejemplo, de ordenar la capital, las infraestructuras, ¿qué tipo de mensaje y reflexión nos lleva a ello? Gracias por estar con nosotros, María Moyo. Gracias, Carmen. En realidad, gracias por la entrevista. El tema del sismo que hemos vivido en el Perú ayer debe de ser en realidad un sistema de alerta para todos los peruanos, ¿no? Una situación como el sismo de 6.1 es un nivel de magnitud bajo para lo que se espera tener en el Perú. Nosotros vamos a tener un nivel de magnitud más o menos por encima de 8.5 según las proyecciones de las instituciones técnico-científicas, y tendría un nivel bastante destructivo en el nivel de daños y de pérdidas que generaría. Entonces, este evento de la naturaleza es un fenómeno natural, nos debe poner en alerta de cómo tenemos que hacer para reducir lo que hoy nos hace tan vulnerables. Nosotros vivimos en un país que es parte del cinturón del fuego. Exactamente. Y por lo tanto nosotros no solamente vamos a estar expuestos permanentemente a este tipo de fenómenos, sino que la magnitud que esperamos debe de hacernos pensar que va a dañar todos los sistemas vulnerables que tiene la estructura y la no estructura física del país. La parte de estructura física vienen a ser las viviendas, los servicios de agua y saneamiento, van a ser también las instituciones de salud, van a ser las instituciones educativas y este conjunto de puentes y de carreteras y vías que nos conectan a los territorios. Y al generarse eso vamos a tener nosotros no solamente pérdidas físicas, sino también pérdidas humanas, y por eso se habla de desastre. Correcto. Entonces el desastre solo ocurre cuando la vida humana y las condiciones de la infraestructura han sido afectadas y dañan totalmente la vida normal de una comunidad o de una población. Eso va a ocurrir cuando nosotros tengamos una magnitud mayor en Lima. Y estas alertas que nos han dado el sismo de ayer, por ejemplo, genera un sistema de pánico y genera un sistema de sensibilidad, pero yo lamento mucho que siempre solamente es temporal, porque nosotros deberíamos de mejorar lo que es la percepción del riesgo. La percepción del riesgo significa que nosotros hemos entendido qué peligros nos afectan, cómo nos pueden afectar. Un sismo, por ejemplo, de 8.8, ¿qué significa tener 8.8? ¿No? Le comentaba antes de nuestra entrevista que cuando nosotros tenemos un sismo de 5 puntos de magnitud, estamos hablando más o menos la energía que libera la bomba de Hiroshima cuando explota. Pero tener 6 de magnitud, eso es muchas veces más multiplicados. Y si nosotros tuviéramos 8, estamos hablando de miles de bombas de Hiroshima que se liberarían en energía en simultáneo en una zona del país, en la costa peruana. Correcto. Ahora, voy a ir a algo más práctico, porque si recordemos la capital peruana, y seguramente algunos de los extranjeros que nos están viendo han podido visitarla algunas décadas atrás, Lima ha cambiado muchísimo, ¿no? Y vemos que estamos creciendo para arriba, es decir, edificios que se vienen construyendo más y más, y eso también nos lleva a una reflexión y una interrogante de cómo están siendo construidos, los permisos técnicos, ¿no? Y toda la norma alrededor de estas edificaciones. Y si nos vamos ya a la periferia de Lima, hablamos de Lima Norte, de Lima Sur, vemos que la gente construye indiscriminadamente, en lugares incluso donde no debería. ¿Qué hacemos al respecto? Nosotros como país en general tenemos más o menos que el 46% del territorio nacional está en una alta vulnerabilidad. Y de eso nosotros debemos rescatar que, por ejemplo, los edificios, las edificaciones de crecimiento vertical,
deben haber sido pensadas también en términos de cómo manejar los recursos necesarios, por ejemplo, de disponibilidad de recurso hídrico, de sistemas de drenaje del alcantarillado, y cómo podrían ser afectados, por ejemplo, estas condiciones básicas para la vida en una situación eventual del sismo de 8 punto y pico, ¿no? ¿Qué es lo que se proyecta o se espera y que tanto hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? Necesitamos nosotros al respecto, por ejemplo, revisar qué están haciendo las instituciones que se llaman municipalidades y Ministerio de Vivienda para asegurar el cumplimiento de la norma técnica de la construcción, y qué están haciendo no solamente estas instituciones que les toca operar el cumplimiento de la norma, sino qué está haciendo el sistema fiscal, o sea, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, el propio Parlamento en el proceso de la fiscalización del cumplimiento de la norma, claro, porque el permitir que se construya una vivienda sin la norma técnica de la construcción es un delito penal de quien administra un territorio, ¿no? Y eso lo dice nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces nosotros el imperio de la ley, ¿cómo lo aplicamos a este proceso de la prevención en gestión de riesgo de desastres? Es algo que todavía es una agenda pendiente en el país. ¿Por qué? Porque hay una poca percepción de nuestras autoridades sobre lo que es el riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque todavía no hemos logrado entender el daño que puede generar un sismo, por ejemplo, de esta magnitud, o una inundación. Hablemos de cifras, ¿no? A ver, proyecciones o estimaciones de lo que podría ser un terremoto de 8 grados en la escala de Richter aquí en la capital peruana o en el Callao. Nosotros, en primer lugar, vamos a perder aproximadamente, yo creo, 300.000 viviendas solamente en Lima, solamente en Lima. Sí. Y en el país está pensándose que se va a perder por encima de más de 500.000 de viviendas. Y si nosotros comparamos el déficit de vivienda que hoy tiene el Perú, según los estudios del Ministerio de Vivienda, a nosotros nos falta 1.500.000 viviendas por construir para poder satisfacer las necesidades actuales de vivienda. Y si en un día vamos a perder solamente 300.000 viviendas o 500.000 viviendas, entonces ¿en cuántas décadas vamos a demorarnos para reconstruir esas viviendas? Esa es una cifra importante que nos debe a ayudar a entender cuál es el nivel de vulnerabilidad que estamos viviendo y que tenemos que reducirla. Bien. Por otro lado, está también el tema de cuánto de población sería afectada. ¿Cuánto de población? Porque si las casas se caen, probablemente eso se puede reconstruir aunque sea en décadas. Pero si la vida se pierde, nosotros vamos a tener más de 1 millón de personas que pueden morir o que pueden ser altamente dañadas en su salud, gravemente heridos. ¿Dónde se van a atender? ¿En qué establecimientos de salud se van a atender? Si las planeamiento territorial y por falta de planeamiento, nosotros, por cada dólar que dejamos de invertir para generar reducción de vulnerabilidad, después en el desastre tenemos que invertir $10 más. Bien. Bien, realmente mientras le escuchaba impactante la cifra, las estimaciones, estas proyecciones que nos esperan, hay que prepararnos y hay que tomarlo serio, no solamente las autoridades, porque aquí hay responsabilidad de todos, sino también de aquellos, de los habitantes aquí de la capital peruana y de todo el territorio nacional, de hecho, porque lo del sismo del último domingo nos ha asustado, sí, pero también nos lleva a varias interrogantes, luego de ver derrumbes en algunas viviendas. Aquí yo le agradezco mucho, ha sido muy interesante realmente poner sobre la mesa este asunto y tomar nota de estas situaciones que se podría venir. Hemos estado precisamente con Mari Moyo Medina, experta en política, gobierno y desastres, también cambio climático, ¿no? Algún cambio climático que también viene afectando parte de nuestro territorio nacional. Muchas gracias, muy buenas tardes. Regreso a estudios. Adelante.